Dígale a la persona que está a su lado. Hay gran poder en el amor. Hay poder en el amor. El gran poder del amor. En la historia pasada, a través de la historia, hubo un hombre, un gran mago, un gran músico, se llamaba Beethoven. Y él le escribió una carta a la mujer que amaba y le dijo: mi novia, mi ángel, mi amor, donde quiera que estés, siempre estás al frente mío. Mi gran compañera, deseo vivir contigo y si no puedo vivir contigo, no quiero vivir con nadie más. Y le dijo en la carta: ¿por qué tenemos que vivir separados? Tu amor por mí me ha hecho en la persona más afortunada del mundo. Entonces, si su esposo está a su lado, mire a los ojos y dígale a su esposo o a su esposa, dígale: esta es la carta que tú me diste a mí. Dígale a su cónyuge: ¿todavía piensas lo mismo? Pregúntele: ¿todavía piensas lo mismo? Podemos ver qué tan ferviente y apasionada es esa carta que escribió Beethoven. Y el amor tiene la habilidad de mover los corazones y de inspirarlos. Aún en la carta, en el pasaje que leímos hoy en la Biblia, también vemos una mujer que amaba a un hombre. Y esta mujer no tiene ningún nombre acá, pero esta mujer, el hombre que ella amaba con pasión era a Jesucristo. Y mirando a este amor, al amor de esta mujer, yo oro que usted y yo también podamos amar a nuestro Señor de esta forma. Y oro sobre ustedes en el nombre del Señor. Entonces, para que nuestro amor sea como el amor de esta mujer, hay algunas características que podemos mirar en esta mujer y las vamos a ver en esta mañana. Primero, el amor hacia nuestro Señor. Lo podemos entender después de que entendemos el pecado. En el texto de hoy podemos ver que Jesús estaba comiendo en la casa de un fariseo. Y comienza la mujer, que habla de la mujer que llega hacia el Señor. Y vamos al verso 37. Vamos a leer todos al verso 37. Vamos a ver cómo ella se acerca al Señor. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Si miramos al texto de hoy, ¿a qué lugar se está refiriendo? Los eruditos bíblicos dicen que esto tomó lugar en la casa de, bueno, todos dicen que sí, fue en la casa del fariseo, pero el enfoque de este versículo no es el fariseo ni la casa del fariseo, sino que el enfoque es la mujer. Y no dice el nombre de ella, pero dice que era pecadora. Y en ese tiempo, la comunidad judía, si una mujer era pecadora, se estaba refiriendo a que era prostituta. Cuando decían que una mujer era pecadora, era porque era prostituta. Y esta prostituta no eran consideradas ni personas ni ciudadanos. Pero esta mujer no fue invitada a esa cena, ella no fue invitada a esa casa. Pero cuando ella escuchó que Jesús estaba comiendo en esa casa, ella fue lo suficientemente valiente para llegar a esa casa
Y cuando ella ve a Jesús, comienza a llorar, y con esas lágrimas, esta mujer comienza a enjuagar los pies de Jesús y a secarlos con su cabello. Luego los besa y luego toma ese perfume tan costoso y lo derrama sobre los pies de Jesús. Y Simón, que vio esta escena, vamos a ver lo que él pensó cuando vio esta escena. Vamos al verso 39. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado dijo para sí: si fuera profeta, conocería qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Simón, que fue el que invitó al Señor Jesús a esta cena, él era el que había invitado, organizado la cena. Y él dijo en su corazón: si supiera, si fuera profeta, sabría qué clase de mujer es esta, y la hubiera echado de la casa. Eso fue lo que el fariseo pensó en su corazón. Pero Jesús sabía lo que Simón estaba pensando. Y le habló de una parábola. Y esta parábola comienza en el versículo 41 y es acerca de la parábola de los dos deudores. Esta parábola se la estaba diciendo el Señor a Simón. Pero esta parábola no solamente aplicaba a Simón, sino a todas las personas del mundo. Vamos al verso 41 y 42. Un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? La parábola de Jesús quería decir lo siguiente. Le estaba hablando de dos deudores. Había una persona que le debía que le debía dinero. Una debía 500 denarios y la otra debía 50 denarios. Un denario era un día de trabajo. Entonces 500 denarios eran 500 días de trabajo y 50 denarios son 50 días de trabajo. Pero en esta parábola podemos descubrir dos cosas importantes. Primero, es que estas dos personas estaban endeudadas. Y lo segundo es que estas dos personas no podían pagar la deuda. En el verso 41 dice que ellos no podían pagar la deuda. En el verso 42, los dos estaban endeudados y ninguno de los dos podía pagar la deuda. Entonces estas dos personas, si no hubieran recibido gracia de parte del acreedor, entonces los hubieran sido llevados esclavos, porque ellos eran deudores. Entonces la parábola de Jesús, ¿qué clase de entendimiento espiritual nos da esta parábola? Esta parábola nos está diciendo, nos está mostrando la realidad de lo que sucede hoy en día. El acreedor se está refiriendo a Jesús. El prestamista se está refiriendo a Dios. El acreedor es Dios. Y los dos deudores que habían prestado plata del acreedor se está refiriendo a todos los pecadores, a todos los seres humanos que viven hoy en el mundo. En otras palabras, todos los seres humanos son pecadores que estamos endeudados. Somos pecadores endeudados. Ahora, el pecado es como si usted estuviera endeudado o está atrasado en hacer sus pagos. Porque si usted está pecando contra Dios, entonces usted cada día está más endeudado con Dios, entre más peque. Y como no tiene poder para pagar esa deuda, si Dios quiere, nosotros los pecadores vamos a morir en manos del pecado. Y la Biblia nos está diciendo esto. Si miramos a Romanos 3:23 dice: todos han pecado y han caído de la gracia de Dios,
Todas las personas en el mundo, todos son pecadores, es lo que la Biblia está diciendo, por cuanto todos pecaron, han caído de la gracia de Dios. Y esa es la proclamación. Esto es lo que está pasando con toda la gente de hoy en día. Todos son pecadores. Todos son pecadores. Y no importa lo que suceda. ¿Quién va a amar más a Dios? ¿Quién va a amar más a Dios? Como todos estamos endeudados, todos somos pecadores, no tenemos poder para pagar esa deuda. Pero este pecado que hemos cometido es solamente a través de la sangre de Cristo, a través de la sangre de la cruz, que nos puede perdonar esos pecados. Solo aquel que puede entender este mensaje puede amar a Dios. Por eso, ser perdonado de los pecados y amar al Señor son dos cosas diferentes. Ser perdonado y amar al Señor son dos cosas diferentes. ¿Quién va a amar más a Dios? ¿Quién va a amar más al Señor? Aquella que ha sido perdonada de más pecados es la que va a amar más. Pero aquella persona... Entonces, después del Señor decir la parábola, Él le pregunta a Simón. En el versículo 42, Dios le hace la siguiente pregunta. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? ¿Quién le amará más? Todas estas dos personas, ninguna de las dos podía pagar, pero el acreedor, el prestamista, les perdonó a los dos. Quiere decir que limpió sus deudas, borró sus deudas. Entonces, de los dos, ¿quién le amará más? ¿Y cuál fue la respuesta? Pues claro, el que tenía más deuda es el que le amó más, el que tenía más deudas. El que debía 50 denarios no le amaba tanto como el que le perdonó los 500 denarios. Y respondiendo Simón, en el verso 43, y respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Entonces Simón le contestó correctamente. Sí, Simón contestó correctamente. El hombre que tenía la deuda más grande, el que debía 500 denarios, él es el que ama más, porque se le perdonó más. Entonces Simón contestó correctamente. Y en el verso 47 Jesús dice lo siguiente. Vamos al verso 47. Por lo cual te digo que sus muchos pecados les son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdonó poco, poco ama. Al que el que se le perdona poco, poco ama. En otras palabras, al que se le ha perdonado poco por sus pecados, ama poco. Pero al que se le ha perdonado de muchos pecados, va a amar más a Dios. Entonces, mis amados santos, ¿quién amará más al Señor? Es aquella persona que ha sido perdonada más. En otras palabras, quiere decir, o se está refiriendo al hombre que entiende más su pecado. Entonces, lo importante es que mientras que al entender nuestro pecado, lo tenemos que entender profundamente. Tenemos que entender nuestro pecado, la magnitud del pecado. Y mientras más recibamos gracia de parte de Dios, más grande vamos a ver ese pecado. Y vamos a agradecer más a Dios. Y cuando pensamos en Dios que ha perdonado nuestro pecado, tenemos que amarlo más y más.
y con más pasión. Cuando miramos a la vida de Pablo, una y otra vez, Pablo confiesa. Paso tras paso podemos ver cómo su confesión va cambiando. Al principio de su ministerio, vamos a Primera de Corintios 15:9. Primera de Corintios 15:9, y él dice lo siguiente: porque yo soy el último de los apóstoles y ni siquiera merezco ser llamado apóstol. Y esto fue en el año 50 después de Cristo que él dijo estas palabras. Fue al principio de su ministerio que él dijo esas palabras. Pero luego su confesión cambia. Unos años después, en Efesios 3:8, dice, a mí, el menor de todos los creyentes, se me concedió esta gracia de anunciar a los pueblos paganos la incalculable riqueza de Cristo. Al principio se llamó el más pequeño de los apóstoles, pero luego aquí dice, a mí, al menor de todos los creyentes, el menor de todos los creyentes. Primero dijo el menor de los apóstoles, luego dice que ahora es el menor de los creyentes. Y luego años más tarde hace otra confesión, la última confesión. Si miramos a Primera de Timoteo 1:15, dice, pecadores de los cuales soy el primero. Primero dice, soy el menor de los apóstoles. Luego dice, soy el menor de los creyentes. Y ahora luego dice, los pecadores de los cuales soy el primero. Al final se llama a sí mismo el primero de los pecadores. Y cuando estaba a punto de morir, él escribe una carta y dice, no me puedo llamar a mí mismo santo, no me puedo llamar apóstol, soy el primero de todos los pecadores. Entonces, a medida que pasaba el tiempo, él entendía más y más su pecado. Él entiende a ver cómo su pecado lo empieza a ver más grande cada día. Y no se llamaba apóstol, no se llamaba creyente, sino que se llamaba el primero de todos los pecadores. Francisco de Asís, él dijo, no hay una persona más desafortunada. San Francisco de Asís, él dice que el verdadero santo es el que comprende su pecado, el que comprende que tan gran pecador es. Ese es el verdadero santo. El que puede entender que tan grande es su pecado y que no lo puede resolver él, sino a través de la sangre de la cruz. Ese es el verdadero santo, el que entiende su pecado. Y entre más se entienda cuán grande es su pecado, usted va a poder entender y va a poder saber qué tan preciosa es la sangre de Cristo. Y aquellas personas que entienden su pecado, comprenden su pecado, siguen pensando que aunque eran pecadores, todavía hay personas que piensan que son muy santos porque nunca han ido a la cárcel, nunca han robado, nunca han matado, y se sienten orgullosos por eso, porque como nunca han hecho esos pecados grandes que la gente considera grande, entonces esas personas son orgullosas y aman poco. Ellos aman poquito. Pero el pecado, nuestros pecados han sido lavados por la sangre de Cristo, y solo los que entendemos que hemos pecado, solamente esa clase de personas pueden amar de la forma que amó esta mujer. Pero por otro lado, digamos que usted llega viniendo a la iglesia por 20 años, y usted tiene una gran posición en la iglesia. Sin embargo, si usted no siente el amor a Dios ferviente,
Las personas que aman poco son aquellas personas que no sienten, no sienten que han... no sé cómo se llama. Las personas que no aman al Señor, que no han sido perdonados muchos, no sienten ninguna emoción, no tienen ningún fervor, comparado con aquellas personas que piensan en la cruz y lloran delante del Señor. ¿Por qué? Porque ellos saben y sienten que Dios les ha perdonado una montaña de pecados y por eso pueden llorar y sentir ese fervor y ese amor por el Señor. Y miran a la cruz y lloran mirando la cruz porque entienden que Dios les ha perdonado una gran cantidad de pecados, a diferencia del que ama poco porque siente que no necesita más perdón, que ya Dios perdonó lo que le tenía que perdonar. Entonces yo oro que ustedes puedan experimentar ese perdón para que amen al Señor con fervor. Oro que usted y yo, así como esta mujer, nosotros podamos recuperar ese amor por el Señor. Segundo, el amor por nuestro Señor tiene la fuerza de movernos a un lugar de dedicación. ¿Cuál es la característica del amor? El amor nos hace dar, nos mueve a dar. Y podemos ver eso en el amor de los padres, el amor entre las parejas. Es un amor en el que queremos dar más y más. Si miramos a Juan 3:16, cómo amó el Señor, cómo nos amó, de tal manera nos amó que ¿qué hizo el Señor? Nos amó tanto que ha enviado a su único hijo, Como Dios amó tanto al mundo, Él dio a su único hijo. Y lo crucificó en la cruz. Entonces, si nosotros también amamos al Señor, si verdaderamente al Señor lo amamos con fervor, entonces tenemos que vivir una vida de dedicación al Señor. Pero si nosotros, por otro lado, no le damos nada al Señor, o si vivimos una vida sin ser dedicados al Señor, es porque no lo amamos con fervor. Y eso es triste. Usted se siente mal de tener que darle al Señor, de tener que dar diezmo, se siente mal porque usted no ama con fervor. Y si miramos al fariseo, en el texto de Simón era esta clase de hombre. Él lo invitó al Señor, lo invitó a una cena, pero él no tenía un amor ferviente por el Señor. Él no lo invitó con su corazón. Y el Señor estaba criticando eso de Simón. Aquí no había dedicación. Sí, él invitó al Señor a cenar, pero no había dedicación. Vamos al verso 44 hasta el 46. Versos 44 al 46 de Lucas 7. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha enjuagado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfumes mis pies. Simón, que era un fariseo, Dios le dijo 3 veces. 3 veces le dijo, no hiciste eso, no hiciste esto, no hiciste esto. Le dijo, pero esta mujer hizo eso, eso y eso. Y en el verso 44, ¿qué fue lo que él no hizo? Dice, entré en tu casa y no me diste agua para mis pies. En el Medio Oriente hay muchos desiertos y mucha tierra. Entonces, cuando un visitante venía a la casa, llegaba a su casa, por respeto, usted tenía que traer agua para que el visitante se lavara sus pies. Era algo común.
Pero Simón en el texto de hoy invitó a Jesús a cenar, pero ni siquiera le pudo dar, por respeto, ni siquiera le dio agua para que se lavara sus pies. Pero esta mujer lavó los pies con lágrimas, lavó sus pies con lágrimas. Entonces Jesús los está comparando a Simón con la mujer. Y luego en el verso 45 dice, no me diste beso. El beso quiere decir como un gesto de bienvenida. Cuando usted va a visitar a alguien a una casa, el anfitrión usualmente lo recibe cariñosamente y con un beso, pero Simón ni siquiera le dio una bienvenida al Señor. Pero esta mujer le besó los pies, dice, no has cesado de besar mis pies. Y tercero le dice, no ungiste mi cabeza con aceite. Respeto, era de mucho respeto echarle aceite en la cabeza de una persona, pero Simón no lo hizo. Pero esa mujer en vez de aceite cogió un perfume costosísimo y lo regó en los pies de Jesús. Entonces Simón invita a Jesús a su casa, pero Dios lo está criticando. Él simplemente invitó a Jesús para que lo vieran, invitando a Jesús, pero en realidad no tenía respeto por Jesús. Pero esta mujer sí. Esta mujer tenía un amor ferviente por Dios. Y le entregó todo su corazón al Señor. Y en el texto de hoy podemos ver a esta mujer. Podemos ver la dedicación de esta mujer en dos formas. Número uno, fue una dedicación completa. Y fue una dedicación que sobrepasó todos los cálculos. Número uno, fue una dedicación completa. Quiere decir que fue una dedicación en la que ella le entregó todo su cuerpo al Señor. Vamos al verso 38. Al verso 38. Dice, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjuagaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Primero, cuando esta mujer se encuentra con Jesús, lo primero que ella hizo fue llenar sus pies, regar sus pies con sus lágrimas. Esto se está refiriendo a que ella le estaba entregando su corazón. Ella le estaba dando su corazón a Dios en ese momento. Fue una gran dedicación, una dedicación de amor. Y esta es una dedicación que salía del corazón. Y segundo, ella enjuagó sus pies con sus cabellos. Quiere decir que ella le entregó todo, le estaba dando todo, no solamente su corazón, sino su cuerpo. Le estaba dedicando su cuerpo al Señor. Y por último, dice que dice que lo ungía con el perfume. Y el perfume se está refiriendo como a una ofrenda. Entonces, primero, ella le da su corazón. Segundo, le da su cuerpo. Y tercero, le da lo que ella más valoraba, que era su ofrenda. Esa fue su ofrenda. Entonces esta mujer le dio todo, le entregó todo por completo. Fue una dedicación completa al Señor. Entonces, si nosotros amamos al Señor, amamos la iglesia, entonces como esta mujer yo oro que vivamos una vida dándole una completa dedicación al Señor, dándole nuestro corazón, nuestro cuerpo y dándole y nuestra ofrenda y nuestro tiempo al Señor. Y segundo, esto fue una dedicación que sobrepasó todos los cálculos. Cuando nosotros calculamos, si nosotros calculamos todo, nunca le vamos a dar dedicación, nunca vamos a ser dedicados al Señor. Una verdadera dedicación a Dios sobrepasa todos los cálculos. Esta mujer, no calculó de que era una pecadora. Ella no tomó por contemplado que era una pecadora. El hecho que había sido llamado pecadora quiere decir que ella no era una prostituta. Ella llamada pecadora en ese tiempo quiere decir que era prostituta. Y si ella hubiera hecho el cálculo y si ella hubiera pensado de ella y hubiera dicho, no, yo soy una prostituta, no lo puedo hacer, ella no hubiera tenido la valentía de hacer eso.
Y fuera de eso, que era en la casa de un fariseo que odiaba a las prostitutas. Si ella ha visto la magnitud, si ella hubiera calculado la magnitud, no lo hubiera hecho. Pero ella no calculó nada. A ella no le importó lo que la gente pensó de ella, por eso ella pudo ir delante del Señor. Tampoco ella, cuando esa mujer llegó a Jesús, todo el mundo la estaba mirando. Y si ella hubiera pensado de la forma en que ella se veía físicamente, ella no hubiera podido hacer lo que hizo. Ella inmediatamente llegó, ella empezó a llorar, se tiró a los pies de Jesús, lloró, le lavó los pies, tomó sus pies y se los enjuagó, su cabello y se los enjuagó. Y la gente alrededor de ella a lo mejor pensó que era loca. Y si ella hubiera pensado en eso, hubiera dicho, no, si yo hago eso van a pensar que estoy loca, no lo hubiera hecho, pero ella no le importó, ella lo hizo, ella fue. Y sin embargo vemos que sí. Simón pensó que ella era una loca, pero ella no le importó cómo se veía ni lo que la gente pensaba. Ella lavó sus pies con sus lágrimas, los enjuagó con su cabello. Y ella pudo expresar su amor a Dios de esta forma. Y tercero, ella no calculó la ofrenda. Y como no calculó lo que valía la ofrenda, por eso pudo abrir ese perfume tan valioso. Los eruditos dicen que este perfume tenía un valor muy grande. Era un perfume hecho de unas rocas y era muy difícil de encontrar este perfume porque era muy caro, era demasiado caro. Sin embargo, ella juntó su dinero para poder prepararse para el Señor. Y cuando ella finalmente se encuentra con el Señor, ella derrama ese perfume, ya no calculó el precio, el valor, no le importó. Si nosotros verdaderamente amamos al Señor, no vamos a calcular nada. En el momento en que empezamos a calcular, ahí es cuando va a empezar a haber tristeza en nuestro corazón. Pero la persona que da con dedicación no calcula nada, no toma ningún cálculo, ni lo que vale, ni cómo se ve, ni cuál es el estatus, no le importa nada. Y esa clase de persona es la que puede dar una ofrenda completa. Que lo que la gente considera más preciado es la ofrenda. Y si nosotros calculamos la ofrenda, ponemos un precio en la ofrenda, entonces si le demos al Señor un peso, $1, lo vamos a sentir como un peso. Pero si nosotros no tomamos ningún cálculo, sino que le entregamos todas las posesiones al Señor, entonces usted va a poder hacerlo con paz y no lo va a sentir como un peso. Pero como el Señor nos ha hecho sus hijos, nos ha perdonado nuestros pecados, nos va a llevar al cielo. Cualquier cosa que le demos no es nada comparado a lo que Él hizo con nosotros. Y cuando nosotros amamos al Señor de esa forma, ninguna cosa se va a sentir pesada. Entonces el hombre que verdaderamente ama al Señor va a poder llegar con dedicación y con adoración. Y yo oro que la adoración y dedicación de esta mujer sea nuestra adoración, sea nuestra dedicación. Y por último, número 3, el amor por el Señor. El amor del Señor nos va a permitir llegar al lugar de bendición. No solamente el amor de Dios nos lleva al lugar de dedicación, sino que nos lleva a un lugar de bendición. Aquel que ama al Señor va a recibir bendición de Dios. Entonces, ¿cuál es la bendición que esta mujer trajo al Señor? Número 4, recibió 4 cosas, 4 bendiciones. Primero, ella recibió fue alabada de parte del Señor. Cuando el Señor la estaba comparando con Simón, el Señor le dijo, Simón, tú no me diste agua, tú no me diste agua, pero ya lavó mis pies con lágrimas. Cuando vine a tu casa no me besaste, pero yo no has cesado de besar mis pies. Y cuando vine a tu casa, no ungiste mi cabeza con aceite, pero ella ungió mis pies con un perfume muy caro. Entonces el Señor criticó a Simón
pero tuvo en cuenta a la mujer. Ella fue tomada en cuenta por el Señor. Y cuando estamos enfrente del Señor, yo oro que todos en el mundo, cuando estemos enfrente del Señor, enfrente del juicio, van a haber dos clases de personas, dos grupos, los que van a ser tomados en cuenta por el Señor y van a ser los que van a ser rechazados por el Señor. En Mateo 25:21. Habla de aquel que recibió los 5 talentos. Y el Señor le dijo, bien, has sido fiel en lo poco y en lo mucho te pondré. Muy bien, servidor bueno y honrado. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Si nosotros somos tomados en cuenta, nos dan complemento a la gente del mundo. Eso no es nada. Necesitamos ser alabados por el Señor. Y yo oro que todos ustedes sean complementados por el Señor de esta forma. Aquel que recibió un solo talento fue regañado por el Señor. Si miramos a la parábola de los talentos, el siervo que recibió un talento, él lo enterró en la tierra. Y el Señor le dijo, eres mal siervo. El Señor lo reprendió, le dijo, eres un siervo malvado. Pero yo oro en el nombre del Señor que ninguno de nosotros que estamos aquí vayamos a ser regañados de esta forma de parte del Señor. Entonces, primero podemos ver cómo el Señor tuvo a esta mujer en cuenta y le dio un complemento. Segundo, le perdonó los pecados. Vamos al verso 44. El Señor le dice a Simón, le dice, ¿ves esta mujer? Perdón, en el verso 48. Verso 48, el Señor le dice, tus pecados te son perdonados. Ella llega a aquella casa como una prostituta. Y ella durmió con muchos hombres. Era una prostituta. Había cometido mucho pecado. Y el Señor finalmente le dice, tus pecados te son perdonados. Tus pecados te son perdonados. Y en el momento cuando ella escuchó eso, imagínese cómo se sintió de liviano su corazón. Imagínese qué tan feliz y agradecida se sintió ella en ese momento cuando Dios le dice esas palabras. Esa mujer, sus pecados fueron perdonados. Ella era pecadora, pero el Señor le perdonó, proclama y le dice, eres perdonada. Luego, tercero, recibió la bendición de salvación. Vamos al versículo 50. Eso primero es tomado en cuenta por Dios. Segundo, es perdonada de sus pecados. Y tercero, vamos al verso 50. Pero le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Tu fe te ha salvado. Entonces, esta mujer finalmente recibió la salvación. Los fariseos pensaron que como era prostituta nunca iba a poder recibir la salvación. Pero Jesús le dice, tu fe te ha salvado. Y fue salva. En el momento en que ella recibe la salvación, ella se convierte en hija de Dios. Y se convirtió en heredera para recibir la herencia de los reinos de los cielos. Y recibió la bendición de la vida eterna. Y por último, número 4. Recibió la bendición de paz. Vamos al verso 50. Dice, pero le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Ve en paz, tu fe te ha salvado. Le dijo, tú estás salva de todos los reproches del mundo y ve en paz. Sus pecados fueron perdonados y fue salva, pues se convirtió en una hija de Dios y como hija de Dios ya podía vivir en paz como una hija de Dios. Por eso el Señor le dijo, ve en paz. Le dijo, ya no sufras por ese pecado, ya puedes tener paz. Ya no tengas temor por lo que hiciste, por el pecado. Ya puedes vivir libre, ya puedes vivir en paz. Y eso fue lo que Dios le dijo a esta mujer.
Y yo oro que todos aquellos que están recibiendo la palabra de Dios hoy, oro que estas 4 bendiciones estén sobre ustedes, que sean complementados por el Señor, que sus pecados sean perdonados, que reciban la salvación y que por el resto de sus vidas como hijos de Dios, ustedes puedan vivir en paz. Mientras caminamos con el Señor, oro que vivamos una vida en paz y que ya no recibamos ningún reproche de ninguna persona, sino que vivamos en confianza y en paz. Y oro esta bendición sobre ustedes en el nombre del Señor. Y para concluir, así como esta mujer que aparece en el texto de hoy, es a través de esta dedicación de esta mujer y de este ferviente amor que Dios le dio esas 4 bendiciones. Fue tomada en cuenta por Dios, fue perdonada por Dios, recibió la salvación y la paz de Dios estuvo sobre ella. Y oro que todos nosotros aquí recibamos esta bendición en el nombre del Señor. Oremos. Padre Dios, esta mujer rechazada por el mundo, acosada por el mundo, podemos ver cómo aparece en el texto de hoy, fue bendecida por el Señor. Te pido que nosotros seamos esos santos bendecidos por ti. Y al ser así, Señor, yo te pido que a través de esa sangre preciosa de la sangre podamos proclamar que nuestros pecados, todos nuestros pecados han sido perdonados. Ayúdanos a amar al Señor con fervor. Que podamos dedicar todo nuestro cuerpo, nuestra ofrenda al Señor, nuestro corazón al Señor. Y que estas 4 bendiciones que recibió esta mujer sean nuestras bendiciones. Te lo pido en el nombre de Jesús con acción de gracias. Amén. Himno 424.